explicación y revelación de tu palabra. Abre los ojos de mi entendimiento para poder entender con claridad tu voz y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tiene asiento, tome asiento. Saludamos también a las personas que nos están visitando, tal vez algunos por primera vez. ¿Hay algunas personas que nos están visitando por primera vez? Oye, bienvenidos sean. Son muy bienvenidos. Esperamos que se sientan. Yo diría que mejor en su casa porque no sabemos cómo están las cosas de la casa. ¿Okay? Pero bien, nos honran con su presencia acá. Qué bueno. Vamos a hablar un tema hoy sobre lo que es restauración, un tema que hace tiempo atrás lo estuvimos hablando de la nivelación de lo que es los temas doctrinales. Y tiene que ver con restauración y tiene que ver con lo que nuestra hermana Beatriz nos explicó, nos dijo ahorita, de lo que es la transición del tiempo. Y hay cosas que nosotros la vamos a ver pronto, otras la veremos en el tiempo y otras la verán son nuestros hijos, ¿sí? Pero qué hermoso que nosotros estamos desatando un proceso que provoca una restauración, una regeneración a nivel personal, familiar y social, por decirlo así. Entendemos. Escuchaba un día, tuvimos una capacitación hace tiempo, un diplomado sobre cómo atender al adulto mayor, convenio que se hizo con la Universidad Central de Venezuela, y varios, creo que más de 30 estuvimos en la capacitación. Y recuerdo que estaba nuestra hermana Miriam, entre ellos, y alguien dijo, ¿cuándo empieza el adulto, la vejez? ¿Cuándo empieza la vejez? Y dijo una palabra que me llegó, la vejez empieza desde cuando nace la persona. ¿Cómo así? Claro, nace por la persona porque después que la persona nace empieza un proceso de su vida que terminará, por supuesto, en unos años avanzados. Entonces quiere decir que hay un punto de partida que concluirá en un tiempo porque la muerte es parte de la vida. Ayer hablábamos compartiendo en la partida del esposo de nuestra hermana Adelmira, mamá también de nuestra hermana Elizabeth, esposa de Julio Orozco, también el apóstol de acá de Mariche. Y estuvimos hablando y le dice, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender la muerte? Pareciera que todos nos preparamos para la vida, pero ¿cómo nos cuesta prepararnos para la muerte? Y se nos olvida que la muerte es parte de la vida. Qué tremendo es, y tratamos de huir en ese sentido. Pero qué hermoso es que hay un proceso de restauración. Yo siempre digo este ejemplo. Mi padre cometió errores y esos errores se los transfirió a mí y marcó mi vida de una forma negativa, psicológicamente, físicamente. Pero luego yo llego a Cristo y empiezo a romper una cantidad de cosas que fueron provocadas por esa figura paterna que no tenía Dios ni tampoco tenía formación y que transfirió sus traumas y heridas de su infancia a través a sus hijos. Pero luego yo vengo ahora a Cristo Jesús, rectifico mis errores, corrijo mis faltas y vengo a concebir realmente pues una nueva generación. Y de eso, pues Dios me da hijos, uno, restaurar a aquellos que en mi ignorancia afecté, pero también nos da un hijo realmente que es como la transición o el diseño de regeneración o de restauración generacional. Y yo sé que un buen día tengo muchas pasiones que espero que cumpla, pero una de ellas es que escribí un libro que he llamado, le voy a titular La bendición de mis 4 hijos. Mi vida está compuesta por una portada y una contraportada, ¿sí? La apertura como hija Yadira, mi hija Yadira. Ella es la portada. Y la contraportada que cierra el ciclo es mi Rizá. Los demás están dentro del rollo del libro, dentro del paquete del libro están todos los acontecimientos que pasaron en mi vida, pero parte con uno y tierra en el otro ese libro. Entonces, pero qué hermoso es entender los procesos, porque cuando tenemos convicción del proceso, mi vida nunca va a declinar ni desmayar, porque sé que yo estoy cumpliendo con un propósito y cumpliendo con un proceso, y estoy dejando una vía despejada para una generación, y dejando que mi generación sea cada día mejor que yo. Y que Jesús dijo, las obras que yo hice, vosotros las haréis aún mayores porque yo voy al Padre. Si Jesús dijo que nosotros haremos obras mayores, Él estaba esperando que nosotros de alguna manera haríamos lo que Él hizo y aún más. ¡Qué tremendo!
siendo Jesús nuestro Señor. Y nosotros como padres debemos esperar que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Y que mis hijos, y el índice de error cada día se vaya reduciendo, ¿ok? Hemos cometido muchos errores, pero deseamos que nuestros hijos cometan menos errores que nosotros. Ellos cometerán errores, pero que no cometan los mismos nuestros, porque ya nosotros los cometimos y ahora nosotros tenemos la autoridad para orientarlos a ellos. Y digo, hijo, no lo haga porque yo lo hice y no me fue bien. Entonces, aún nuestro pasado, aún nuestras experiencias pasadas, nos da una autoridad hermosa para nosotros corregir, para nosotros orientar, encaminar, dirigir nuestros hijos para que ellos realmente sean mejores que nosotros. Ese es un proceso de restauración. Y la restauración es un proceso que nos lleva toda la vida, ¿ok? Y hablábamos en un seminario que hicimos yo lo hice hace 2 años y el año pasado tuvimos 63 estudiantes de qué transformación. Y uno de nuestros exponentes, nuestro hermano Rodrigo Tapias, que es el director de Latinoamérica, él hablaba de los índices que nosotros empezamos a hablar. Hoy nosotros estamos enfocados tal vez en lo que está pasando en el mundo, los conflictos bélicos, la cantidad de muertos y las situaciones de carácter atmosférica, las situaciones que han pasado incluso en Valencia, en España, la cantidad de muertos que han habido, así como ellos también Cuba siendo asolada terriblemente, también vimos en las noticias, y algunos otros lugares que han sido golpeados fuertemente por las inclemencias y por estos huracanes que tienen hasta su nombre y estas tormentas que le han puesto a su nombre. Sin embargo, cuando hacemos el análisis histórico, nosotros tal vez estamos enfocados en el presente, pero olvidamos un pasado. Cuando vamos al contexto de esta evaluación desde tiempos históricos, resulta que los índices de mortandad en el mundo cada día se han reducido más. Nosotros nos parece que no. Es que sí, los índices de muertos dentro del contexto del mundo día a día se han minimizado. También vi los reportes de la policía del CSPC de Venezuela y bajaron los homicidios en Venezuela en un más de 30%. ¿Sí? Ha habido una mejora dentro del contexto de la calidad de vida. Eso lo hablaban ellos dentro de los reportes de que cómo los índices vienen habiendo, pero los índices de mortandad de esto. Y qué tremendo es tener un testimonio como el de Salvador, donde realmente después de ser la ciudad más sangrienta de Latinoamérica y del mundo, hoy por hoy han erradicado la muerte, el homicidio, y qué tremendo que hoy están gozando de un ambiente de paz. Esos son señales que nos permiten ver que las cosas pueden pasar y que la ciudad bendita ha de ser transformada. Entonces son cosas que son como un ser referente en el camino que potencian nuestra fe y nos hacen ver que vamos a ver día a día, como decía nuestra pastora Beatriz, que nosotros no podemos declinar ni desmayar porque somos protagonistas de un escenario profético y que nosotros estamos dejando un legado y estamos dejando un camino despejado para que nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan atravesarlas en mejores condiciones. Entonces, si nos podemos analizar, nuestra generación está siendo restaurada. ¿Ok? Porque ya mis hijos no están cometiendo los errores que yo cometí. Quiere decir que si mis hijos ya no están reincidiendo en mis errores, ha habido una restauración dentro de mi familia. Y una restauración dentro del entorno que me rodea. Entonces, qué tremendo es que nosotros estamos en un proceso de restauración y tal vez hay cosas que usted no ve en el momento, pero cuando tenga la edad que uno tiene, empieza a darse cuenta que su trabajo no ha sido en vano. Porque hay cosas que usted no la ve en el momento, sino en el tiempo. Y en el tiempo que usted ve, cuando hoy yo vengo gozo de la honra que mi hermana me acaba de hacer, de la honra de mis hijos y de muchos de ustedes, yo entiendo a recibir una honra porque algo no hice mal. Y lo que esté recibiendo, que es lo que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, lo único que uno como padre espiritual recibe es la honra de los hijos. Nosotros no somos ministros asalariados ni trabajamos por intereses personales y particulares. No hay. Pero, y la expresión que hacemos, como decía el pastor Isaac, es una expresión de gratitud. Nada es obligado en la gracia. Pero qué tremendo es lo que sí está dentro de un mandamiento divino con promesas, es la honra.
empezando por la honra de los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean largos tus días en la tierra. Entonces, qué tremendo es que es un código que trae bendición. Dice, para que te vaya bien y sean largos tus días. Quiere decir que tu prosperidad y tus días están determinadas por la honra. Qué tremendo. La honra empezando por los padres. Entonces, igualmente uno como ministro, como padre espiritual, no está buscando beneficios personales ni particulares, pero sí hay un código de Dios que es la honra. ¿Okay? Yo recibo las palabras de mi hermana, no buscando pleitesía ni adulancia, pero sí que ella está haciendo un acto establecido por Dios que es honra, porque no está hablando mentiras y no está hablando verdades, y está hablando de verdades, de cosas que de alguna manera en estos tantos años hemos hecho para la gloria de Dios. Entonces, esos son códigos de honra, eso está establecido y eso trae bendición. El Señor dice que Dios honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Quiere decir que la honra está dentro de los impuestos, tributos. Entonces, la honra tiene que ver con principios establecidos por Dios. Aún nuestra prosperidad no está demarcada como la lámpara de lino, por golpes de suerte. Nuestra prosperidad está determinada por la aplicación de los principios bíblicos. Cuando yo aplico los principios bíblicos en mi vida, viene a prosperar. No es magia, no es la lámpara de lino, pero es la práctica de los principios establecidos por Dios. Y una de las cosas fundamentales es la gratitud. La gratitud, cuando dice, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Okay? Y el que es fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Quiere decir que la expresión de gratitud también se expresa en la ofrenda. No es un impuesto, no es un obligado, nada, pero las personas se expresan en su gratitud aún a través de una ofrenda. Lo hacemos tal vez, usted va a un restaurante y le atienden bien, ¿qué deja? Un porcentaje o le da algo, un complemento. A veces lo hacemos mecánicamente porque nos agradecemos la atención que nos dio, pero cuanto más dentro del contexto de lo que es el servicio, donde estamos trabajando por su felicidad, por su hogar, por su familia, por el éxito que usted pueda tener en todo lo que usted emprende y haga. Entonces, una retribución que Dios manda es la honra. Entonces, nunca nosotros esperaremos otra cosa, sino lo que Dios mandó a hacer, y es la honra. ¿Okay? Y de esto podríamos hablar, no es el tema, no se podría hablar, pero sí vale la pena que siempre tengamos claro eso. Bueno, por eso nuestro tema es hoy restauración. Y sé que voy a ser preciso y conciso y que nos vamos a ir temprano hoy, Dios mediante. Dicen amén. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, mas la senda de los justos, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Pero la luz de la aurora empieza en una noche oscura. La noche oscura es el punto de partida de un día nuevo. Y cuando hablamos de la luz de la aurora, es porque es que empieza un nuevo amanecer, un tiempo que se va disipando hasta que el día se hace perfecto. Y dice que la senda de los justos es un proceso que empieza en una noche oscura, cuando nos hemos arrepentido con Dios, y empieza un proceso de regeneración, de restauración, de cambios que van apuntando a un día perfecto. Entonces, estamos sometidos a lo que llamamos un proceso de restauración. Diga conmigo, restauración. La palabra restauración quiere decir traer de regreso o poner de nuevo su estado original. Todos nosotros estamos sometidos a un proceso de regeneración para entrar al diseño original establecido por Dios. La restauración quiere decir que lo que se había perdido ha sido restaurado. ¿Y por qué? Porque Dios parte ahora de algo que ya existe, ¿ok? Tú existes y estamos sometidos en un proceso de transformación y de cambios. También oraba lo que es, hermano, cuando estaba dirigiendo, hablaba justamente de la batalla que nosotros debemos librar en la adoración, mi hermana, para afectar. Nosotros tenemos que ser cazadores. Le voy a hablar de mí.
cazadores de conducta, cazadores de comportamiento. Yo tuve que evaluar la conducta de mi padre y dije, con esto de mi papá yo me quedo, pero esto de mi papá yo lo desecho, porque de estas actitudes de mi papá no están de acuerdo con el diseño de Dios. De mi mamá la bendigo grandemente y mis palabras la honran toda la vida, pero hubieron cosas de mi madre que dije, esto no puede ser. Yo tengo que sacarme de esto porque ahora tengo un estándar, ahora tengo un diseño. Mis padres, mis madres tuvieron cosas que estaban dentro del diseño, pero no todo está comparado dentro del diseño. Y si lo de mi padre o mi madre estaba dentro del diseño, yo me quedo con ellos. Pero hay cosas que digo, no puede ser. Antes decía, no, que los García son así, que los Parra son así, claro, porque habían cosas que caracterizaban esa familia. Pero ahora no puedo decir, no es que los Parra son así, los García son así, no, ya no, porque yo ahora quiero ser como Cristo Jesús. Ahora tengo un diseño y dice, crezcamos hasta la estatura del varón perfecto que Cristo Jesús. Quiere decir que ahora se me da un modelo para cómo yo buscar mi crecimiento y no me voy a comparar con más nadie, porque tal vez si lo hago voy a pecar o me voy a sentir mejor, que yo soy mejor que nadie. Pero cuando me comparo con Cristo Jesús, digo, wow, aquí hay que darle todavía. Vamos a ver qué hemos desiguando, pero no desmayo, ni declino, siempre buscando cómo realmente ir superando esas flaquezas o esas debilidades. Pero tengo que ser humilde. ¿Cuál es la humildad? La capacidad que una persona tiene de admitir sus errores. Cuando yo realmente he tenido actitudes incorrectas, le pido perdón a Dios y reconozco, Padre, ayúdame en esto, no admito en esta actitud en mi vida, no puede ser. Y esta mañana nada menos conversaba yo con mi esposa, porque yo trato de cuidarme en mis reacciones, mis expresiones. ¿Por qué razón? Porque muchos venimos huérfanos, con sentimientos de huérfanos. No hay un modelaje dentro de sus vidas. Y nosotros no somos como una figura que queremos revelar la gracia de Dios. Como Pablo dijo, Pablo por la gracia de Dios. Y realmente, cuando venimos tan marcados, es importante que de alguna forma u otra nosotros podamos revelar esa gracia. ¿Para qué? Para ser un instrumento de sanidad y de restauración de tantas vidas. Y esos sentimientos paternos y orfandad que hay en nosotros. La bendición de que nunca tuvo un padre la pueda tener de un padre espiritual. Porque para hacer muchas cosas tú necesitas ser activo con la bendición de un padre. Entonces, dentro de nuestra asignación como padre espiritual es poder desatar sobre tu vida bendición. Provocar que esas bendiciones que te activan con la bendición de un padre se activen con esa gracia paterna que Dios ha depositado en nosotros. Pero si tú estás en un proceso de restauración paterna porque tienes una figura desdibujada de tu padre, maltratador verbal, físicamente o probablemente ausente, y vienes con esas raíces de orfandad, Dios nos da la gracia para hacer un instrumento para sanar tus heridas de orfandad. ¿Para qué sanes las heridas de orfandad? Para que me veas a mí, no. Para que empieces a ver a Dios como un padre. Para que puedas a tener una relación como el Padre. Porque acuérdate que toda oración empieza por el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ok? Y que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo viene a revelar al Padre. Dice, a Dios nadie lo ha visto, pero su Hijo Jesucristo lo da a conocer. Ahora Jesús ora en Juan 17, dice, la gloria que me diste se la he dado a ellos. ¿A quién? A su iglesia, a su cuerpo, a su ministro, para que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a tu Hijo al cual he enviado. Quiere decir que la manifestación de su gloria es para revelar al Padre. Y lo que pedimos a Dios, que nos permita ser instrumentos para revelarlo. En la palabra, en la enseñanza y en nuestro estilo de vida. Porque Pablo llegó al nivel que podía transferirse y dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, la vida de Pablo ya modelaba a Cristo Jesús. Qué lindo que nosotros como padres lleguemos a ese nivel. Y Pablo le decía allá en Filipenses, dice, lo que oíste, viste y aprendiste de mí, yo te encargo. Quiere decir, tú escuchaste, tú me viste y tú actuaste como yo actué. Ahora hazlo tú. Dice, lo que oíste, viste y aprendiste de mí, te encargo que hombres sabios y prudentes, es decir, ahora te transfieras en otras personas. Eso se llama discipulado. Discipulado es transferir un diseño, el carácter, las herramientas. ¿Para qué? Para que haya una regeneración y una restauración a nivel del individuo, de la familia y por supuesto a través de la familia, la sociedad. Somos instrumentos de restauración. Y tenemos que entender que mucho más que ser salvos, Dios nos levanta a nosotros como actores de un escenario para restaurar un diseño perdido. ¡Qué tremendo es!
Saber cuál es mi verdadero rol en esta tierra y saber que he sido llamado para ser un restaurador generacional, un restaurador de la imagen de Dios, un restaurador de hogares, un restaurador de una sociedad, un restaurador de una nación y de un país. Entonces, que somos actores que nuestras vidas tienen que ser capaces de ser transferidas, empezando por nuestra casa y por supuesto el entorno que nos rodea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia es un libro de restauración. Todo lo que se perdió en el libro de Génesis ha sido restaurado en el libro de Apocalipsis. La tapa, lo que se llama la portada es Génesis y el cierre, la contraportada de todo esto es Apocalipsis. Y Apocalipsis, a pesar de que Hollywood nos ha presentado Apocalipsis de una forma aterradora, permíteme decirte que tengo buenas noticias para ti. El Apocalipsis es el triunfo del bien contra el mal. Porque a pesar de que veamos los escenarios que vemos, la palabra declara que todo terminará en bien. Dígale que está a su lado, todo terminará en bien. Entonces Génesis es el libro de comienzo, mientras que el libro de Apocalipsis es el libro de final. Vamos a hacer un cuadro comparativo para que usted vea. Ahí damos gracias a Dios del cielo también por el apoyo de nuestra hermana Adriana, que siempre nos está ayudando a montar todos estos materiales. Entonces vemos que en Génesis la creación de los cielos y la tierra. Apocalipsis, creación del nuevo, creación del cielo nuevo y la tierra nueva. Vea usted la tapa y la contratapa, lo que es la portada y la contraportada. La portada es Génesis y la contraportada donde termina el libro es Apocalipsis. Segundo, dice primer ataque de Satanás al hombre. En Apocalipsis, el ataque final de Satanás, eliminado y juzgado y lanzado al lago de fuego y azufre al hombre. En el tercero, el sol para reinar de día. En el otro caso no hay necesidad de sol. Tiniebla y noche. En el otro caso no hay noche. Creación de los mares. No hay mar. Un río en el jardín, el río de la vida. Maldición para el hombre y la naturaleza. No habrá más maldición. Hombres expulsados del paraíso, hombres restaurados en el paraíso. Entonces ahí vemos ese cuadro, el final de los tiempos, donde está hablando de que todo fue restaurado al final. El árbol de la vida negado al hombre, el árbol de la vida al alcance de los hombres. Normas de Nimrod se revela en fundar la Babilonia, anticristo y Babilonia destruida. Boda de la primera Adán, las bodas últimas de Adán, las bodas del Cordero. Arcoíris sobre la tierra, arcoíris alrededor del trono. Primer pecado, no hay más pecado. Condenación de la serpiente prometida, condenación de la serpiente cumplida, el lago de fuego. Donde está el Cordero ahora está en el trono de Dios. Aleluya, aplaudo al Señor por eso. Qué bueno. Lo único que nunca será restaurado porque pecaron en la eternidad es Satanás y los demonios. ¿Sabe? Entonces no hay prueba bíblica que los perdidos ante el libro de Génesis, específicamente el lucero, los ángeles caídos, serán restaurados. No podrán ser. Y en el libro de libros también podrán ser restaurados los que se han lanzado al lago de fuego y azufre, tampoco podrán ser restaurados. Ya son con una condenación eterna. Después de los que están abiertos los libros y serán lanzados al lago de fuego, serán juzgados en el trono blanco, ya hablamos la vez pasada de esto y más adelante volveremos a ver el tema, esos son los que no serán restaurados. Pero todo el proceso llega realmente a ese nivel de restauración. Todo conocimiento es progresivo, incluyendo conocimiento espiritual. Eso está en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Lo que los creyentes están experimentando en Cristo es una revelación progresiva de la restauración. ¡Aleluya! Nosotros estamos en un proceso de restauración. Entonces tenemos una revelación de restauración. Todo lo que el hombre perdió por la revelación de Adán será totalmente restaurado por la obediencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está Romanos capítulo 17.
Entonces, ¿qué sucedió con el conocimiento que el hombre tenía de Dios? El término de computación, de comprensión y conocimiento de Adán y Eva en cuanto a Dios fue borrado. El conocimiento espiritual no puede ser retenido en la mente carnal. Hay algunas cosas que hablaba con esta mañana con mi esposa que tienen que ver con esto, pero no lo voy a hacer porque si no prolongo más el tiempo. Sé que hay muchas de mis debilidades cuando prolongo es porque quiero decir tantas cosas que están dentro del marco del tema y entonces a veces tengo, pero por eso voy a suprimirme de decir algunas cosas que están dentro de esto, del proceso de restauración y el estado emocional y almático del ser humano y los vacíos emocionales que son producto del pecado, pero es otro tema. Entonces, en el huerto del Edén gozaron de comunión diaria con Dios y una de las consecuencias fue que se perdió la comunión con Dios. El momento en que Adán y Eva pecaron, le entró el temor, una manifestación, lo que llamamos, en otro día hemos hablado, la psicología del hombre caído, que tiene que ver con lo que se llama miedo, temor y culpa, que son los sentimientos primarios de la autoestima. Cuando una persona empieza a tener eso, la escuela de psicología concluye que son los sentimientos primarios y tiene que ver con la psicología del hombre caído. Perdió ese estado emocional y viene una cantidad de conductas adversas y viene, por supuesto, lo que llamamos la autoestima. Perdió la conciencia de Dios y fueron conscientes de sí mismos. Perdieron esa conciencia porque perdieron la relación con Dios. Ahora, esta parte es bien interesante porque cuando venimos ahora a la experiencia del nuevo nacimiento y se nos da el Espíritu, es para tener conciencia de Dios, para tener comunión con Dios y para pensar como Dios piensa. ¡Qué tremendo! Por eso realmente estamos siempre invitando a confesar a Cristo como Salvador y anorando que haya una experiencia del nuevo nacimiento para llevarnos a tener el ADN del Padre, que es el nuevo nacimiento, la nueva creación, y empezar a entender los códigos de un reino, y empezar a entender, a comprender los diseños de Dios para cada una de nuestras vidas. ¡Aleluya! Parece que Adán hubiera conocido tanto de Dios, claro, vivía en comunión con Él, que pudiera comunicar grandes cantidades de conocimiento espiritual a sus hijos. Por esto no sucedió, sino sucedió al contrario. Se ha probado que las personas que leen la Biblia suben sus niveles de coeficiencia y de inteligencia. Se ha probado que cuando leemos las Sagradas Escrituras, el nivel de coeficiencia de una persona se supera, porque está leyendo la palabra de Dios y es su voz. Es conocer a Dios a través de su palabra. Por eso es importante, por sobre todas las cosas, que podamos leer las Escrituras, porque la Escritura es viva. Dice que la palabra es viva y es eficaz y cortante como espada de dos filos. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestras habilidades, las capacidades están dentro de la comprensión que tenemos de las Sagradas Escrituras. ¡Aleluya! ¿Cuánto la leen acá? Ay, 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 no vuelvo a preguntar porque si no me va a pasar pena. Entonces, ahorita mire, hay hasta comiquitas, hay distintas versiones, hay grabadas. El que no quiere escuchar la palabra es porque verdaderamente que Dios tenga misericordia. ¿Por qué razón? Porque ahorita usted puede escuchar la palabra como quiera, o con música, o recitada, o con video, o de cualquier versión que usted no entiende una u otra. Entonces, por favor, hay que leer las Escrituras. Diga que está a su lado, hay que leer la palabra. Gloria a Dios. Entonces, el primogénito de Adán, Caín, fue un asesino. Mire cómo viene el deterioro de la humanidad a través del pecado. Y empieza el primer crimen de la historia que está hablado cuando Caín mató a su hermano Abel. Génesis capítulo 48. La primera poesía de la Biblia fue escrita acerca del tema del asesinato. Y usted cuando va a leerlo en su casa, resulta que era una canción que se cantó a Caín, para que la gente supiera que Caín no lo podían tocar, porque el que tocaba a Caín iba a recibir maldición, porque Caín estaba bajo una sentencia de maldición por causa del pecado, por haber matado a su hermano Abel. Entonces esa canción era como un recordatorio de la sentencia que estaba sobre la familia de Caín y que para que ni nadie se acercara ni tocara a Caín.
Ok, ahí se la dejo como tarea. El día de generación desde el mundo fue tan malo que fue destruido. O sea, un deterioro extremo, okay, después del pecado, que por eso dice que Dios dice que el pecado llegó a su presencia y envió un diluvio, el famoso diluvio universal del capítulo 6, de versículos 9 al 13 del libro de Génesis, donde habla justamente del diluvio. Y mi hermana mencionaba también lo de Noé. Es decir, que ya, y yo quiero que sepas algo, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Y aquí en la Biblia vemos que dice que el pecado llegó a su presencia. Dios tiene límites, ¿sí? Y hay cosas que van a llegar a su límite. Y al llegar a su límite, algo va a pasar. Pero ya Dios tiene. En este caso dice que llegó a un límite, y en ese límite Él actuó, operó, y de alguna forma u otra tuvo que mandar un diluvio sobre la tierra por causa del pecado del pueblo. Entonces, Dios habló por medio de personas. Eso lo dice Génesis, Hebreos capítulo 1. Dice que Dios, hablándonos en otros tiempos a través de sus profetas, en este tiempo nos habla a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces Cristo es la revelación profética. Él es nuestro referente histórico y nuestro referente profético. Es decir, que empieza, después de esta degeneración, empieza un proceso de restauración. Y por eso Cristo vino a marcar los tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo representa ese estado de degeneración, de degradación de la humanidad. Pero cuando empieza Cristo, que después de Cristo, empieza un proceso de restauración, la cual estamos viviendo ahorita y continuará al final. ¿Cuántos están acá? Ok, entonces, por eso Cristo marca los tiempos y empieza un nuevo tiempo que es antes y después. Entonces empieza Jesús, cuando se le entregó el rollo del profeta Isaías y lo leyó, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, y está hablando de lo que 400 años ya el profeta Isaías había hablado que sucedería. Pero cuando él lee el profeta Isaías, capítulo 61 del libro de Isaías, él dice: en este día se han cumplido estas escrituras. Es decir, que empezó un proceso de restauración y empieza por Jesucristo y su muerte en la cruz. Aleluya. Entonces Dios comienza una revelación de sí mismo a través de su pacto con Abraham. Dios declara una palabra con Abraham, que él bendeciría a las familias de la tierra. Dios declara una palabra profética de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, y Juan capítulo 8, versículo 56, y a partir de eso está hablando que la palabra que le dio a Abraham, y que dice que no, dice el libro de Hebreos, que no hallando por quien jurar, juró por sí mismo: lo haré. Ahora Cristo viene a ser el cumplimiento del pacto y la palabra que nos da Abraham. Entonces Cristo es el Dios de la profecía. El Cristo es el cumplimiento de la palabra profética dada a Abraham. Ahora bien, también conseguimos que Dios dijo a Moisés instrucciones escritas acerca de este pacto. Reafirma el pacto y establece un pacto en ese tiempo a través de los sacrificiales, que eran sombra de lo que debe venir. Para que ese pacto se iba a ser perfecto era en Cristo Jesús. Estamos en un proceso y aún nos revela como sombra de lo que había de venir. Entonces, los sacrificiales que vemos en el pacto, con el pacto ciertamente de Moisés, vemos a ver que era sombra. Y cuando vamos hablando de sombra, eran diseños físicos que revelaban a Cristo, como el tabernáculo y de eso. Por eso hay mucho de hablar de este tema. La historia entera del Antiguo Testamento es de Dios escogiendo a un hombre, Abraham, para desarrollar una nación, Israel, que iba a producir al Mesías, Jesucristo, que salvaría al mundo. Aleluya. Aplaudo al Rey por siempre. De ese lo digo que él se lo merece. Ahora, ¿de qué manera entonces se cumple esa palabra y Cristo revela al Dios de nosotros? Jesucristo es el Dios mismo hecho carne. Porque dice Juan 1:1 que el verbo se hizo carne. Entonces la revelación del Dios invisible viene a través de Cristo Jesús. El Dios se revela a través de Cristo. Dice que
La luz vino al mundo, ¿ok? Y dice que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Es decir, que la palabra ahora se hace carne y Cristo es la manifestación de la palabra. Por eso hizo el verbo. Porque los que sabemos un poquitico de castellano, aquí hay unos profesores hermosos, acuérdense que la oración está compuesta por 3 partes. Verbo, sujeto y predicado. Todavía de acuerdo. Pero lo que le da la vida a la oración es el verbo. El verbo representa la acción en la oración. En el contexto de Cristo, como el verbo, es que le da la acción a la palabra. Cristo hace que la palabra se haga viva. Por eso Él es el verbo encarnado. La palabra hecha vida. ¿Ok? Fue imposible para nosotros conocer bien un Dios desde los siglos, desde los lejanos siglos. Así que Dios se hizo hombre para revelarse a nosotros y toma, por eso lo que toma Cristo es la revelación de Dios a través de Cristo para darse a conocer a los hombres, ¿ok? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo vino a la tierra para reconciliarnos con Dios. Romanos capítulo 5, entonces empieza el misterio de reconciliación. Había enemistad por causa del pecado. Cristo viene a tomar ese medio a través de su muerte y muerte de cruz para reconciliar al mundo y al ser humano para con Dios. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de lo que llamamos la deidad. La deidad es una de las doctrinas básicas y fundamentales de la Biblia, donde se habla de que es un perfecto Dios y perfecto hombre, ¿ok? Que no es que haya un Dios de 3 cabezas, sino un Dios que se manifiesta en esencia y que Dios se reveló en este sentido a través de Jesucristo. Cristo es la revelación del Dios invisible, ¿ok? Hay un solo Dios. Hoy Israel, Jehová tu Dios uno es, pero un Dios que da a conocer como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. No es que hay 3, sino uno solo que se revela como Padre. En este caso, Dios se revela como Jesucristo en la tierra. ¿Ok? Ese es un tema muy delicado y muy de mucho tiempo, que no tampoco es el tema de hoy. Solamente lo reseño porque Él es Dios, perfecto Dios. Filipenses 2:5 dice que siendo Dios, no escatimó en ser Dios y se hizo hombre. Y como hombre tomó la forma de siervo y siervo, muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de Él se doblará toda rodilla de lo que tenga el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Billy Graham, un predicador muy famoso, ya partió con el Señor, uno de los últimos predicadores más connotados en el mundo, dice que caminaba con su hijo en un parque y tropezaron en un hormiguero, lo pisaron. Y entonces su niño, no sé si era su niño, si su niño, su nieto, le dice: papá, mira, le maltratamos, destruimos su casa y matamos las hormigas. ¿Cómo hacemos para poderlo ayudar a restaurar su casa que le dañamos? Y le dice su papá: hijo, la única forma de poder restaurar su casa y ayudarlas a ella es que nos convertamos en hormigas. Para poder restaurar su casa. Pero él aprovechó a enseñarle de Jesús, le dijo: eso fue lo que hizo Jesús. Para poder restaurar nuestras vidas, Él tuvo que hacerse hombre y despojarse de todo para podernos ayudar a nosotros en nuestra condición. Por eso allá en Hebreos dice que nos acercamos a alguien que nos comprende, porque al igual que nosotros padeció en todo, mas no conoció pecado, dándonos la confianza de que nos acercamos a un Jesús que se humanó, que sufrió tentaciones, que sufrió pruebas, que dice en el libro de Hebreos que tuvo que clamar a aquel que le podía librar de la muerte y que fue oído por causa de su temor reverente, y que dice allá en Getsemaní: la carne es débil, mas el espíritu vivifica. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. Quiere decir que Cristo en su humanidad tuvo que clamar a Dios que les fortaleciera. Y Él dice: ustedes cuando tienen problemas, ustedes se acercan a alguien que los comprende, porque esa persona padece igual que usted, ha padecido y pasado los procesos que usted también ha pasado. Él le puede comprender. Vaya a Él, clámele a Él, porque usted se acerca a alguien que lo comprende. Entonces quiere decir que nos da un mediador, pero nos da alguien que nos comprende, que sabe que estamos sujetos a pasiones, que estamos sujetos a debilidades, que estamos sujetos a fallas, y que Él nos da su espíritu, y que como Él padeció en todo y no conoció pecado, Él nos da la fuerza para nosotros vencer. Por eso dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Aplauso para el Rey, aleluya.
Aleluya. Entonces, sin embargo, no fue el deseo de Dios solamente revelarse a nosotros. Su deseo es que los experimentemos, que Él en nuestra vida de tal manera que seamos más y más semejantes a Él, hasta ser uno con Él. Es trabajoso, ¿verdad? Que nuestra vida día a día sea un proceso. Dice su palabra, persuadidos, que el que empezó la obra en vosotros la ha de terminar. Quiere decir que nosotros no podemos desmayar porque estamos muriendo y el Señor está dando sus últimos toques. Estamos agonizando y Él está perfeccionando su obra en nosotros. Porque su trabajo es perfeccionar su obra en nosotros. Y nosotros debemos cooperar para que de alguna forma u otra Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer, que es restaurar su imagen en cada uno de nosotros. Alabamos al Señor. Conseguimos también que nos enseña la historia en el Antiguo Testamento. Cada revelación de Dios fue manifestada en un líder. Dios siempre utiliza, es lo que llamamos la teocracia. La palabra teocracia es porque Dios lo que hace, lo hace en acuerdo con el ser humano, con los hombres. Por eso el Dios llama apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Por eso llama a iglesia, porque siempre lo que Dios va a hacer, lo hace a través de alguien. Siempre toma un instrumento para ejecutarlo. En este caso, nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos el instrumento de Dios para provocar los diseños de Dios. ¡Aleluya! Entonces, qué tremendo es que yo soy un actor de un escenario profético y que yo estoy llamado para ser un instrumento en Dios para restauración, para restaurar. Eso es nuestra misión. Entonces, ejemplo, podemos decir, Dios se revela como un Dios verdadero, Deuteronomio 6:14. Esta revelación fue dada a un idólatra, porque Abraham era idólatra. Nombrando a Abraham, Josué capítulo 24, versículo 2, y fue proclamada a Israel por Moisés. La experiencia de Abraham es muy similar a la nuestra, porque Abraham también era idólatra. Pero no me voy a detener ahí. Ya les dije ahora rato que no quiero darle más efecto a este tema. Pero Israel pasó por mucho sufrimiento antes de que la revelación que se hiciera en una realidad para ellos y a fin fueran curados de la idolatría. Todo el proceso, lo que están viendo Moisés en Benevisión, usted ve que es un proceso, las plagas del proceso de Israel, simplemente era un proceso de Dios revelarse y darse a conocer y sacarlo de ese concepto histórico, porque tenían una experiencia histórica de Dios, pero no una experiencia vivencial. Ahora Dios quería darse a conocer entre ellos, y el escenario de las 10 plagas y el escenario del desierto cumplía un objetivo que era revelarse a ellos, prepararlos a ellos para llevarlos a una dimensión diferente, que eran las tierras prometidas. Entonces el desierto es un proceso de formación, y cuando nosotros pasamos por procesos es porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Y si está haciendo una obra en nosotros es para llevarnos a otra nueva dimensión. Pero muchos de nosotros resistimos al proceso de Dios, como pasó con Israel, que no todos pasaron a las tierras prometidas. Los únicos que pasaron fue Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos asimilaron el proceso de Dios. Los demás no pasaron. ¿Qué pasa hoy por hoy en la iglesia del Señor? ¿Por qué algunos prosperan y otros no? ¿Por qué algunos avanzan y otros no? Porque muchos no estamos dispuestos a pasar los procesos. Nos resistimos, abandonamos, como decía el pastor la semana pasada y estos días, porque una semilla cayó sobre las piedras. Vinieron ciertamente la aflicción, alguna angustia, y se fue. Otra cayó sobre espinos. Vinieron y los espinos la abrazaron, que habla de las afanes y ocupaciones del mundo. Otras en la orilla del camino, superficial, y la comieron los pájaros. Pero una dio tierra, fruto es 100 por 1, tierra fértil. Muchos se caen, la semilla no percibirán, vienen eufóricamente, dan su paso de fe, no continúan, están en una etapa superficial. Otros porque alguna situación les pasa ya no siguen. Entonces, qué tremendo es. Y esto no es asunto del que comienza, este es asunto del que termina. Todos empezamos, ¿quién terminamos? Y la diferencia a veces de la prosperidad del éxito de la persona tiene que ver con ese proceso realmente de dejarme tratar por Dios.
¿Cuántas personas se corrompen cuando tienen dinero? ¿Cuántas personas se corrompen cuando le dan un cargo, un lugar o un liderazgo? Pero qué tremendo es cuando Dios trabaja con tu vida para que aún si te determinó serte una persona millonaria, ¿cuántos dicen amén a eso? Oye, usted no quiere ser millonario. Si no les falta los reales, me lo da a mí, que yo necesito. Ahorita necesito $600,000. O yo, si me lo puede facilitar, le agradezco. Porque usted no está interesado, yo sí estoy interesado, ¿sabe? Si algunos tienen los reales, no le hace falta de lo que yo sí tengo que hacer. O yo, bastante, necesito unos reales. Ahorita necesito 600,000. Ahí usted ya sabe para qué, ¿verdad? Para comprar 2 edificios. Y lo bajaron de precio. 2 edificios. ¿Para qué? Para la universidad. ¿Para qué? Para la primera universidad cristiana de Venezuela. Para eso. Aleluya. Gloria. Entonces, dinero. Entonces, ¿qué pasa si realmente no hay ese carácter? Automáticamente se corrompe, como pasa en la iglesia de la Odisea, que creían que su Dios era el dinero y se apartaron de Dios y le dio, pero es unos miserables, le dice, arrepiéntanse. Entonces, para manejar unción, gracia, manejar finanzas, hay que tener carácter. Si no, terminaba, como el pastor decía, a veces somos dominados por los afanes, dominados por el trabajo, dominados por la empresa, y empiezo a sacrificar las cosas de Dios. ¿Por qué? Si Dios es el que está bendiciendo tu vida, pues más comprometido debe estar con Dios. Ay, ay, ay. Pero eso no es con ustedes, eso es con los que no vinieron, porque por alguna razón se quedaron. Así que vamos a tener que hablar con ellos. Entonces, pero la verdad que hay en Jesús tiene que ser experimentada en la vida de los creyentes. El día pasado conversaba con alguien sobre misión carácter y decía, yo lo ves en internet, discúlpame, eso no funciona así. Porque usted en internet puede tener información por no formación. Y la palabra usted tiene que vivirla para que pueda transferirla. Así que métase en misión carácter. ¿Por qué? Porque no es una chuleta, no es una sopa de pollo malle que dice con fideo, dice atrás, ponga tantas tazas de agua, póngala al biconter viendo, usted le echa, abre la papeta y echa, remuévala por 10 minutos. Y pues, a la gente quiere caldo continental, sopas malle. ¿Por qué razón? Porque para hacer una buena sopa hay que pelar las papas, echarle el leño y un proceso. ¿Ok? Entonces queremos simplemente fórmulas mágicas. No, vamos a aprender a hacer las cosas como debe ser. Prepararlas para que en su momento oportuno no estamos tomando sopitas, estamos tomándonos un buen sancocho. ¡Alábalo! Entonces, la iglesia de Apocalipsis, en ese proceso de restauración, que parte de Cristo y su muerte en el Calvario, restaurando un reino perdido, porque acuérdense que el diablo le ofertó a Cristo fue los reinos de la tierra, no del cielo, porque tus bendiciones no están en el cielo, tus bendiciones están en la tierra. Métete eso aquí, sájate del cielo, por favor. En el cielo tienes una retribución, en el cielo solamente tienes una condecoración, pero en la tierra está la retribución y la recompensa. Cuando nosotros, dice el libro del hermano Fernán Gómez, cuando la iglesia entienda que sus beneficios no están en el cielo, sino en la tierra, entonces vamos a ser más entregados en el trabajo en la tierra. Si ustedes van, cuando vemos el misma de Cristo no está repartiendo nada a nadie. El misma de Cristo dice que son las diademas y el reconocimiento por lo que hiciste en la tierra. Entonces tu bendición está en la tierra, todo lo que podamos hacer en la tierra. Aquí está, no lo que hiciste en el cielo. El cielo usted no tiene nada que hacer, tu trabajo está aquí. Aleluya. Ay, papá, como que maté una vaca sagrada hoy. Hoy como que me di duro. Maté una vaca hoy. Matamos una vaca sagrada. Porque todo que más allá de, aunque de esta vida yo tengo riqueza, más, yo tengo en el cielo una mansión. Sí, yo te aviso, Chirulí. Busca tu mansión aquí en la tierra. Busca tu casa aquí en la tierra. Busca tu empresa aquí en la tierra. Busca los reales aquí en la tierra. Arriba tu galardón. Arriba tu galardón. Y después hablamos de eso nuevamente. Entonces empieza el proceso de restauración de la iglesia, de todas las cosas apostólicas. Y está la etapa que llamamos la iglesia apostólica. Esos son años 30 después de Cristo hasta el año 100. 30 después de Cristo. ¿Ok? La iglesia apostólica. La iglesia apostólica
se caracterizaba, esta iglesia estaba bajo el liderazgo de los apóstoles originales. El último apóstol fue el apóstol Juan, que murió de anciano y que Dios reservó su vida para revelarle el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Entonces ese fue ese. Cuando termina los apóstoles, pasa a otra etapa que se llama la iglesia perseguida. Hay un proceso de persecución donde la iglesia se le quitan sus bienes, sus propiedades, y eran vistas como animales y perseguidas, lanzadas ciertamente a los leones, a los gladiadores, y es consumida la iglesia. Habían emperadores de Roma más sanguinarios que otros, y el último más sanguinario se llama Diocleciano, que los reunía en grandes lugares y los quemaba en multitudes. Pero después de ese proceso de la iglesia perseguida, que corresponde al año 100 al 313, había una iglesia también pura, depurada, porque cuando aceptaba a Cristo, muchos daban el paso de fe y los lanzaban a los pozos de los leones para ser destrozados. Quiere decir que había que tener convicción. Ahorita ni sabemos quiénes somos. Ahora que tenemos que dejar, Margarita, consigo ti, contigo no, consigo ti, consigo no. No tenemos la convicción, solamente Dios lo sabe. Pero en aquel momento había convicción, porque sabía que aceptar a Cristo es ir a la boca de los leones. Entonces había una iglesia pura, depurada, porque la persecución mantenía una iglesia depurada. Ahorita tenemos demasiados pegostes. Dios nos quite los pegostes y nos ayudemos a quitar los pegostes. Ay, ay, ay. Luego viene el proceso de la iglesia imperial, 313 hasta al 476. Esta iglesia fue declarada la iglesia del Estado por Constantino. Constantino hace un decreto llamado el decreto de tolerancia, donde prohíbe la persecución a los cristianos. Pero en el año 321, después, su hijo Constantino hace lo que se llama, oficializa la religión del Imperio Romano. Y es donde da como comienzo lo que llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que fue un decreto del emperador de Roma. Ese tiempo, que por cierto, es donde empieza la prostitución de la iglesia. Porque ya no era por convicción, sino por conveniencia. La iglesia pasó a ser algo político, y la gente que aceptaba su fe era por de alguna manera u otra tener canjes con su posición política. Y empieza lo que se llama el sincretismo religioso, donde se mezclan el paganismo, las prácticas religiosas diversas con la fe cristiana, y a donde ve el origen de tantos matrones, patronas y tantas cosas dentro de ese sincretismo donde se corrompe la fe. Entonces empiezan a ver lo que se llama, dentro de ese proceso, toda la iglesia medieval, la iglesia de la Edad Media, también conocida como el tiempo del oscurantismo, 1476, 1453, 476, 1453. Esto es lo que se llama los siglos oscuros, cuando la iglesia fue política. Es en vez del espíritu, la iglesia estaba sin liderazgo espiritual y sin vida o fruto espiritual. Por eso, hermanos, yo bendigo a todos mis hermanos que algunos han tenido posición política. Mi escuela y la historia me enseña que la iglesia no puede ligarse con el Estado, ni puede tener posiciones. Sus ideologías son respetadas y usted la ejerce cuando vengan las elecciones. Pero ninguna congregación puede tener una posición política, porque el día que lo hace se corrompe, y eso está pasando en Venezuela. La historia me habla. Y la iglesia no puede tener una coposición política. Yo diría ni de izquierda ni de derecha, de ningún lado. ¿Y usted sabe por qué no? Porque ya tenemos una posición. Yo no necesito posición de un lado ni del otro, y yo la tengo. Mi posición está en Cristo Jesús. Y tengo un rey, y tengo un reino, y tengo una constitución, y tengo un trabajo que hacer para transformar la ciudad. No me voy a desgastar en cosas ilusas. ¡Alábalo! Conseguimos que llamamos el tiempo del oscurantismo, y ese, si desarrollo con detalle lo que pasó en ese tiempo, no terminamos hoy. Pasa el otro tiempo, estamos hablando de la regeneración, la restauración de todas las cosas. Entonces está la iglesia reformada.
acaba de pasar un acontecimiento que la gente celebra Halloween, una cultura perversa que viene de los druidas allá en los países, no me acuerdo ahorita el nombre de ellos, donde viene ese origen y se ha tomado como cultura en el mundo y ahora está afectando nuestro sistema también. Pero Satanás en su astucia trata de cubrir o tapar las fechas célebres e importantes. Y resulta que ese día del último de octubre para 1 de noviembre se celebra es la Reforma Protestante. Porque la Reforma Protestante vino a marcar la historia y a traer beneficios a la humanidad hasta el día de hoy. Pero esa fecha se pasa por alto. Yo le decía a los del colegio, vamos a hacer una efeméride y vamos a tener claro cada vez que haya una celebración justamente de la Reforma, porque la Reforma es un diseño inspirador. Ahí es donde tomó el libro de mi hermano Fernán Gómez que dice la redescubrir de la Reforma, porque la historia cambia cuando la luz, que nosotros somos la luz del mundo, la luz sale del oscurantismo, y esta parte es tremenda, entender que nosotros como iglesia alumbramos al mundo. Eso es inconcebible bajo un contexto humano, pero resulta que cuando la iglesia empezó el oscurantismo fue un desastre. Y cuando empiezan a restaurarse lo que se llaman los tiempos de reforma, y empiezan a restaurar las verdades bíblicas, el mundo empieza a recibir luz y vemos una reforma y una transformación en el mundo. Para ello pudieron ver dos protagonistas importantes. ¿Ok? Entonces, 1453, acuérdense que en 1500 se descubrió en América, en el 500 y para de contar, dentro de la provocación que produjo la Reforma, a 1648. Esta fue la iglesia que empezó a experimentar la restauración, un proceso que se perdió en el oscurantismo, empieza a ser restaurado. Muchos de nosotros todavía tenemos pegostes, por decirlo así, de cosas que vinieron del oscurantismo. Y más adelante, en su ocasión, voy a traer un tema sobre cuáles son los elementos religiosos que todavía nos incomodan. Porque en la parte religiosa nos hizo perder nuestra identidad. De saber, entonces, pareciera ser que la fe cristiana es una religión más de entre las muchas. Y estamos en un error, porque nosotros no somos religiosos, pero sí nosotros somos protagonistas de un reino. Y entendemos que la religión nos quitó la identidad y nos desgastamos en cosas. En un evangelio de forma y no de fondo. Un evangelio de relativos y no de absolutos. El evangelio es de fondo, no de formas. El evangelio no es de relativos, sino de absolutos. Pero la religión nos llevó a la forma y nos llevó a lo relativo, pero no a lo absoluto y no al fondo. Eso lo vamos a hablar otro día. ¡Aleluya! Entonces, la iglesia de la Reforma, esta fue la iglesia que empezó a experimentar la restauración. Y un protagonista, acuérdense que la teocracia siempre la Dios usa con los hombres. En este caso el actor fue Martín Lutero, que trajo el mensaje de la justificación por la fe. La iglesia creía por obra, justificaba por las obras, pero él viene a descubrir que la salvación no es por obra, sino por la fe. Y ese es uno de nuestros fundamentos doctrinales, porque por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe, y eso no de vosotros, porque es un don de Dios. Luego viene otro hombre dentro de la restauración en ese tiempo llamado Juan Calvino, que trajo un mensaje de la soberanía de Dios. Juan Calvino enfocó Martín Lutero fue en Alemania, pero Juan Calvino se enfocó ciertamente en lo que llama Suiza. Y viene a provocar un movimiento político que le da después más adelante lo que se llama como consecuencia a lo que se llama la Revolución Francesa. Miren lo que parte desde este proceso histórico. Y empieza luego ese proceso de restauración. Ahora la iglesia sabe que es salvada por gracia, pero se bautizaba por aspersión. Vienen los bautistas y restauran lo que se llama el bautismo de agua. Y entonces ahora por inmersión, que hasta el día de hoy una doctrina porque hay que ser bautismo por inmersión. Pero la iglesia era salva por gracia, era bautizada en agua, pero no había santidad. Entonces Dios levanta lo que se llama la iglesia de santidad por los hermanos Weinle. Trajo lo que se llaman los movimientos de santificación para que la iglesia sea salva, sea bautizada y también sea santa. Entonces vemos 1948, 1900.
¿Ok? Los movimientos Wesley. La iglesia, y luego viene ese proceso de restauración histórica. En el 1900 pasa algo extraordinario. Surge la iglesia pentecostal. Es la iglesia que experimentamos hoy en el día con la restauración del bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia que comenzó un culto de oración, de santidad, ahora ha afectado a la iglesia a nivel mundial. Dios empieza a restaurar lo que se llamó, y esa bendición empieza a darle nombre. Hasta el día de hoy, después que se despierta en el 1900, lo que se llama la iglesia pentecostal, que es donde se restaura los movimientos de Dios, nosotros nos caracterizamos no como denominación, porque el pentecostal no es una denominación, sino el pentecostalismo es una experiencia con Dios. Y aquí nosotros somos pentecostales. ¿Por qué razón? Por denominación no, porque creemos en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, en la cual damos gloria a Dios. Aleluya. Es un proceso, y hasta el día de hoy lo que pasa por delante, yo ahí hablaba con una persona y vemos que ha habido un cambio. Antes había tanto prejuicio por la vestimenta, y hoy ya, a pesar de que hayan todavía algunas congregaciones muy resistidas a ello, sin embargo ha habido una flexibilidad dentro de esa parte donde se llevó la parte de usos y costumbres. Pero hoy hay otro nivel de entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos siendo restaurados, regenerados en todos los aspectos y en todos los sentidos. ¿Cuándo será completa esta restauración? Y ahí es donde queremos que tome conciencia. Porque dentro de las señales proféticas, nosotros como actores de este escenario, somos instrumentos para la restauración, porque la venida del Señor se apresura en la medida que las cosas sean restauradas. Y en cada etapa, así como Dios levantó a Martín Lutero, a Juan Calvino y entre otros, en este tiempo los actores proféticos para provocar los cambios somos nosotros, la iglesia. Gracias por los 4 amenes que salieron por ahí, que me levantaron la fe y no me dejan la palabra caer al suelo. En Hechos capítulo 3 versículo 21 dice que Jesús estará contenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. No estoy pensando en el final, pero estoy pensando en la etapa que me corresponde a mí en el proceso de restauración. Aleluya. La restauración lleva etapas. Dios le da la palabra a Abraham, y como Abraham le da a su hijo que es Isaac, Isaac tuvo a sus 2 hijos, Saúl y Jacob. En Jacob nace la nación de Israel. Quiere decir que fueron 3 generaciones, pero la palabra que Dios le dio a Abraham se cumple. Y la palabra que dio a Abraham, ahora nosotros somos el pueblo, el pueblo de Abraham, el pueblo de Israel espiritual. Quiere decir que así como esa etapa de desarrollo, lo que hablamos en el principio, es el proceso de restauración hasta que el día se hace perfecto, cada uno tenemos un espacio. En este momento se nos concedió vivir en esta época. Y si nosotros se nos dio la vida para vivir en esta época, es porque esta época tiene que ser afectada por nosotros. Aleluya, gloria al Señor, qué bueno. Gloria, eso es por si me voy para atrás, tengo que mi ataje. Aleluya. Entonces, ese es el proceso. Dios ciertamente está haciendo una obra rápida en nuestro tiempo. Solo ha sido en los últimos 100 años que la iglesia ha sido global en su alcance. Wow, quiere decir que así como Israel pasó 400 años, 40 años en el desierto y no logró entrar a la tierra prometida, que es el cumplimiento profético que Dios le había dado a hablar 400 años antes, es porque no entendieron el proceso. Y muchos de nosotros demoramos lo que Dios quiere hacer porque nos cuesta entender o entrar en el proceso. Y probablemente cambiaste de religión, pero no de una visión. Y la religión viene a satisfacer carencias de tu vida, de un Dios
sobrenatural que necesita ser revelado. Y esa es la primera entrada. Por eso hablamos, lo decía, de que la salvación es una puerta de entrada, pero no es el fin. Pero si yo no entiendo estos códigos, me voy a quedar salvo, pero en el desierto. Y no voy a pasar a la otra dimensión, que es la tierra prometida. Y la tierra prometida, el objetivo era la manifestación de una nación. Por eso allá en Génesis habla, Dios empieza con el individuo, luego con la familia. Con la familia establece generaciones para manifestar una nación. La nación es la manifestación de familias. Y hablamos que ahí donde está la gracia apostólica, no jerarquías ni pleitesía, porque la gracia apostólica es para concebir generaciones. Y la manifestación del reino sobre la faz de esta tierra empieza por ti y por tu familia. Y tú eres un padre generacional, porque Dios levanta a un padre espiritual para activar generaciones. Generaciones que en el desarrollo de sus vidas provocaremos la manifestación de un reino sobre la faz de la tierra. Un reino que tiene un cumplimiento en este momento, y en cada etapa de restauración hay un protagonista. Y en este tiempo los protagonistas somos nosotros. Aleluya. Y el día que yo me vaya de esta tierra, yo entrego el testigo. ¿Por qué razón? Porque mi etapa de restauración dentro de eso se terminó. Pero yo estoy dejando ahora, ¿para qué? Para que le den continuidad a los que yo de alguna manera inicié. Y yo estoy dándole continuidad a los que otros empezaron. Entonces yo estoy cumpliendo una etapa, pero mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, cumplirán esta etapa. Yo no doy por tardanza la venida del Señor, pero hay algo que me dice que para Él venir tiene que ser restaurada todas las cosas. ¡Ay, qué tremendo! Y si yo entiendo que yo soy un actor profético para provocar restauración, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo tengo que ver cuál es mi función en este tiempo para provocar una restauración. Y nosotros como padres, nuestra principal tarea, cómo no, que sean salvos. Pero lo segundo es buscar que nuestros hijos se realicen. Y que el día que partamos de esta tierra, nuestros hijos le den continuidad a lo que nosotros iniciamos. Si yo muero y lo que Dios me mandó a hacer muere conmigo, yo fracasé. Porque no logré transferirme. Pero si yo después que muero, la obra que Dios me mandó a hacer continúa, lo hice bien. Dice Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en Cristo, porque sus obras siguen. Si yo después que muera, esto sigue, lo hice bien. Pero el día que yo muera, y cuando yo muera se acaba todo, yo fracasé. ¿Por qué? Porque no me transferí. Hebreos capítulo 8 en adelante dice, establezco un nuevo pacto con la casa de Judá, lo que hace, la casa dividida. Y él también establece con nosotros un pacto, no como nuestros padres pasados, sino que con nosotros somos agentes, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y dice, escribiré mi ley en su mente y en su corazón, porque el mismo dedo que escribió las tablas de la ley es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y no tablas de piedra, no, ahora las de tu corazón de carne. Y dice, seré propicio a tus necesidades.
y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La bendición generacional, miren cómo viene. No habrá quien pregunte, ¿conocen al Señor? Porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán y sabrán que yo soy el Señor. Estamos hablando de una transición generacional, porque desde el más pequeño hasta el más grande reconocerán a Jesucristo como Salvador. Aleluya. Y cuando desde el más pequeño hasta el más grande conocen a Jesús como Salvador, hay una transición generacional. Y esa transición generacional le da lugar a lo que llamamos la nación de Dios. La nación santa del pueblo escogido de Dios. Entonces se cumplirá Mateo 24, versículo 14. El evangelio del reino será predicado para testimonio a las naciones y luego viene el fin. Porque nosotros como actores proféticos cumplimos nuestra asignación, que es revelar el reino de Dios. Póngase sobre sus pies. Cuando usted entiende estos códigos, le va a decir: Señor, dame fuerza cada día. Vigorízame, vitalízame, energizame, repoténciame. Yo le digo a mi Padre en mis oraciones, hay muchas cosas que yo ni siquiera me di cuenta que había aprendido. Pero han pasado los años y me di cuenta que mi vida es un depósito de Dios. No me gustan las comparaciones, pero a veces he escuchado a algunos conferencistas y en algunos diplomados me he anotado y me he desmotivado. ¿Por qué? Porque he visto que con humildad tengo mayor dominio del tema que algunos de los exponentes. Y le digo a Dios del cielo: el soldado no se ofrece, no se niega. Yo no puedo estarme promoviendo, pero sí te ruego, Padre, que me permita que todos esos depósitos que tú has hecho en mi vida, yo pueda vaciarlos, yo pueda entregarlos. Porque realmente, amados, entiendo que estamos en una etapa de transición, que es una etapa de restauración, que estamos en un proceso metamorfosis, una metamorfosis. ¿Usted sabe lo que es la metamorfosis? ¿Sabe lo que es, verdad? Las etapas que tiene un insecto, que pasa por 3 etapas. Que es una oruga, que es un gusano, y luego pasa a ser una mariposa. Y restauración, devolver las cosas al estado original, es un proceso metamorfósico, una metamorfosis, que de la oruga pasa a ser gusano y de gusano pasa a ser mariposa. Y que nosotros estamos en una metamorfosis de transformación y de cambio. Y mis hijos y los hijos de mis hijos, los sistemas políticos con muy buena intención están enfocados al cambio social, pero están perdiendo un eslabón, porque ningún programa que puedan establecer con la mejor intención del mundo enfocado a lo social dará resultados, porque ellos están buscando soluciones externas.
Y la solución no es externa, la solución es interna. Porque si yo quiero provocar cambios en la sociedad a través de algún tipo de filosofía con muy buena intención, no darán el resultado que corresponde. Porque cuando voy a los principios de restauración, empieza por el individuo. Si yo cambio, mi hogar cambia. Y si mi hogar cambia, mis hijos cambian. Y si tu hogar cambia, la sociedad cambia. La transformación de una ciudad no nace por tantos actos proféticos que hemos hecho, caminatas de oración. Eso tiene una parte. La transformación de una ciudad es provocada por reformadores y transformadores. Por personas que entendemos estos códigos y se convierten en agentes de cambio para provocar cambios en nuestra sociedad. Es hermoso fortalecernos en el Señor y vigorizarnos en su presencia. Pero no podemos ser contempladores como Pedro, como Juan y Jacob, que Dios se les revela en el monte de la transfiguración. Y Pedro dice: maestro, hagamos una enramada y quedémonos aquí. Había una realidad al bajar. Y al bajar consiguieron un joven de 12 años endemoniado. Y le dice: maestro, te lo he traído a tus discípulos y nada han podido hacer por él. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Traerlo acá, expulsa el demonio. Qué tremendo es que cuando no entendemos el código de la asignación como reformadores y restauradores, nos quedamos solo en la ramada, contemplando a Dios y gozando de su presencia. Y se nos olvida que hay una realidad y que nosotros somos los que tenemos que resolver esa realidad. Jesús, cuando bajó, había un endemoniado. Hay gente endemoniada, hay hogares fracasando, hay delincuencia, hay hogares disfuncionales, personas que se han escondido, han desviado sus necesidades a fe equivocadas, buscando soluciones en otras cosas. Pero qué tremendo es que la solución no está en otro lugar, sino en usted y en mí. Que podamos hacer agentes de cambio, que podamos provocar desde nuestras extensiones del reino, desde los altares de oración, desde los programas de evangelismo, desde los programas de misión carácter, desde los colegios, de todos los entornos, partiendo de este propio negocio, empresa o entorno, partiendo de ello. Y sabiendo que tú tienes una asignación, es provocar restauración. Que hay un proceso que partió de Jesús y que terminará en la eternidad. Porque así como estamos hablando, que esto termina cuando dice: y vi descender del cielo. No es que la tierra sube al cielo, no. Es que la Jerusalén desciende a la tierra. Por eso es que la bendición está en la tierra. Y vi descender del cielo la nueva Jerusalén. El gobierno de Dios con los hombres. ¿A dónde? En la tierra. Entonces, todo está en la tierra. Y es la nueva Jerusalén que desciende a la tierra. Y la Jerusalén es el sello de la culminación de los procesos de restauración. Cielo nuevo
tierra nueva. Se cumplió la tarea. Pero ahora hagamos nuestro trabajo en este tiempo que Dios nos dé vida para provocar reformas y transformación, partiendo de nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia y nuestra comunidad. Si alguno de los amigos que nos acompañan